inicial de una persona. Y ya con posterioridad, siempre dentro de esa misma partida de nacimiento se van a ir haciendo todas las demás modificaciones que vaya usted a surtir en relación a su persona, como por ejemplo, cuando usted hace un cambio de nombre o una identificación de persona, también se manda a hacer esa anotación en su registro de nacimiento para que quede anotada esa situación. En el mismo sentido, cuando usted contrae matrimonio con una persona, esa situación es una anotación Recording in progress. de ser inscrita, y pues también se hace la anotación en su partida de nacimiento, que con fecha, que le digo yo, 12 de junio del año 2023, usted contrajo nupcias con una persona X y entonces cambia su estatus de soltera a casada, ¿sí? Eso es por citar un ejemplo. En relación digamos, una constitución de una sociedad o una sociedad anónima, su primer acto susceptible de inscripción es esa, precisamente, la constitución de la sociedad. Ya con posterioridad, una vez que se le ha asignado número de finca, número de, perdón, aquí no opera número de finca, sino que número de sociedad, de folio y de libro, pues ya con posterioridad, esa sociedad, digamos que sufre una serie de cambios en cuanto a que la denominación social o el nombre comercial cambia, aumentan el capital, se mandan a emitir acciones o el giro comercial de esa sociedad cambia por completo. Todo ese tipo de situaciones que son susceptibles de modificar esa primera inscripción, pues se deben de anotar en el registro correspondiente, ¿sí? Colocamos allí que una vez que ingresa al registro de la propiedad, esto en el caso de los bienes inmuebles, se le asigna un número que se forma normalmente como un número de finca, de libro y departamento, que no necesariamente coincide con los departamentos como los entendemos nosotros en la división territorial que tenemos, porque el registro de la propiedad de hecho maneja muchos más libros, ¿sí? Es decir, no todos los departamentos los tienen identificados acorde a nuestra división geográfica, sino que tiene algunos otros libros a los cuales tienen nombres muy particulares que dependen mucho de qué es lo que se esté inscribiendo allí. De hecho, ahí les puse los ejemplos de algunos libros que se llaman Antiguo, que se llama Reforma Agraria, Prendas Especiales, y algo que es bien importante dice que de allí en adelante el bien deberá ser identificado plenamente con dicho número asignado. Digamos que básicamente todos, si se dan cuenta, todos los registros manejan como que la misma dinámica de asignar un número de libro o un nombre y un número de folio o un número de inscripción, ¿sí? Entonces, lo único que va variando o lo que va cambiando es, dependiendo del tipo de registro que es, el nombre del libro. Por ejemplo, para el registro de la propiedad, pues a veces es común encontrar inscripciones como finca 100, folio 100, del libro 100, del departamento de Guatemala o del departamento de Escuintla o el departamento Perdón, ¿se de... fue el audio o soy yo, compañeros? Disculpe. No sé si hay algún problema con el audio, si se escucha. No, No, todo bien con el licenciado, se audio. escucha bien. Él le Escucha claro. bien. Se escucha. A ver dónde andará metida. Afirmativo, sí. Sí se escucha. Gracias. A veces se escucha entrecortado. Sí, licenciado, se escucha bien. Escucha bien. Todo bien. Se escucha bien. Sí se escucha bien. Gracias, hoy. Pues les Bien, decía que confirmo. el registro de la propiedad no maneja precisamente solo los libros por departamento, sino que tiene también otro tipo de clase de libros a los cuales les ha colocado otro nombre. Sí, eso lo vamos a ver ahorita para que nos quede un poco más clara la idea. Pero, por ejemplo, en el RENAP, en el Registro Nacional de las Personas, si usted se da cuenta, en el certificado de nacimiento aparece partida número tal, 100, por ejemplo, del folio 100, del libro 100 de nacimiento, del registro civil de Guatemala o del registro civil de Alta Verapaz, dependiendo de dónde haya nacido la persona. Entonces, si se dan cuenta, el sistema que manejan es casi que el mismo. Lo único que cambia es la denominación a veces del nombre que le dan el libro, pero eso varía porque
depende de qué es lo que se llega en cada uno de los registros. En el registro mercantil va a acotar usted un número de sociedad 100, en el folio 100 del libro 100 de sociedades mercantiles, o del libro 100 de auxiliares de comercio o de representaciones legales, ¿sí? Va a depender mucho de qué es lo que estemos registrando. Y para que lo podamos ver un poquito más claro, sobre todo con el tema del registro de la sociedad, les voy a compartir, solo déjenme ver por acá, para que lo veamos más claro. Tenía por aquí, permítanme. Vamos a ver. No sé si alcanza a ver allí. Esta es la página del Registro General de la Propiedad, es la página de internet, ¿sí? Me dicen si se observan. Sí. Sí, licenciado. Aparecen allí unos iconos que dice consultar finca, cálculo de honorarios, recarga de saldos, solicitudes y un montón de licenciado. cuestiones, ¿verdad? Pues esta es la página web del Registro General de la Propiedad. Pues en ella encontramos varios servicios. Obviamente acá ingresa usted con un usuario que le proporciona el propio registro de la propiedad. Pues solo para que veamos lo que estábamos platicando, vamos a hacer un tema de una consulta de una finca para que veamos que no solo se manejan libros con el nombre de cada uno de los departamentos de nuestro país, de los departamentos que, digamos, geográficamente tiene el país, sino que manejan otros tipos de denominaciones que dependen mucho de qué tipo de acto es el que se está ahí registrando, ¿sí? Ingresa usted, pues obviamente, con los datos que le va a proporcionar su cliente o con los datos que usted quiera consultar, el número de finca, el número de folio, el número del libro, y acá es donde viene precisamente para colocar el nombre del departamento o el nombre del libro. Y si se dan cuenta, pues aparecen lo que son todos los departamentos que conforman territorialmente Guatemala, pero hay otros que, por ejemplo, dice Jalapa, Jutiapa, propiedad horizontal Guatemala, que es propiedad horizontal, pues es un tema de edificios. Aparece uno que se llama Grupo Norte, propiedad horizontal Escuintla, propiedad horizontal Zacatepeques, libro adjunto, propiedad horizontal Alta Verapaz, vivienda popular, propiedad horizontal de Quetzaltenango, transformación agraria, reforma agraria, inscripciones especiales, concesiones, minas, bienes muebles de Quetzaltenango, libro de aguas de Quetzaltenango. Y si nos damos cuenta, tiene varios libros el registro de la propiedad, es decir, no solo los 22 departamentos con los que geográficamente está dividido nuestro país, sino que tiene inclusive, sí, dígame, alguien por ahí ¿Y por me qué está habló. inmerso? Ajá. ¿Y por qué está ¿Cómo? inmerso ahí en ese listado ese tipo de libros? Porque en el apartado dice departamento, pero Igual. ¿por qué lo incluyeron ahí todos los Todos que no estos son otros departamentos? de prenda agraria Bandesa, prenda especial Bandesa, todos esos, dice usted, que porque están incluidos. Sí. Ajá. Son cuestiones que en su momento el registro de la propiedad registraba. Algunos de estos libros, de hecho, ya ni siquiera están activos, pero digamos que históricamente sí se llevaban algunos documentos y como el registro de la propiedad digitalizó en teoría todo, entonces los tiene que incluir, aun y cuando ya no se estén utilizando. Es parte de la seguridad registral que ellos tienen que
tienen que guardar. Pues vemos ahí que tiene, según esto acá, 149 libros. Es decir, cualquiera de nosotros podrá pensar que únicamente se deberían de tener los 22 departamentos que conforman nuestro país. Sin embargo, vemos por ahí que existen muchos más libros. Cuéntenos, Luis, ¿tiene levantada la mano? Sí, licenciado, me imagino que estos libros de Bandesa y como eso, prácticamente estamos hablando del año 1996 para atrás, Exacto. tienen mucha influencia con la OCRED, que es una de las entidades que regula los terrenos del Estado en arrendamiento a ciertos sectores, por ejemplo, agricultura, para pesca también, para hacer lugares donde crían pescado. Entonces, En las playas, sobre todo, también. exactamente, yo tuve la oportunidad de trabajar en uno de los bancos más grandes del país de desarrollo y dentro de las garantías prendarias y de las garantías que muchas veces se daban dentro de estas anotaciones estaban terrenos que estaban en OCRED y también cuando veníamos al registro teníamos a ver terrenos o propiedades que estaban a favor de Bandesa, ¿verdad? Entonces, esa es mi aportación en esta noche, licenciado. Muchas gracias, Luis. Hoy le agradezco mucho. Solo déjenme ver que alguien tiene. Ahí está. Que alguien tenía el micrófono encendido. Sí, tal y como mencionaba Luis, hay muchos libros que, de hecho, actualmente pues ya ni siquiera están activos porque son bastante antiguos. Son de registros que antiguamente llevaba el Registro General de la Propiedad. Cuando veamos ese apartado del Registro General de la Propiedad propiamente, vamos a ir viendo desde cuándo es que empezó a funcionar esta institución. Veíamos la semana pasada que anteriormente todas las anotaciones, todas esas inscripciones, esas primeras inscripciones, tenían un número, las llevaban a mano. Entonces todo eso, cuando se hicieron varias reformas, sobre todo a determinadas leyes y se modernizó lo que es el registro de la propiedad, pues se digitalizó y pues para tener un mejor control sobre esos documentos antiguos que todavía se conservan, pues el registro de la propiedad decidió crear un libro específico para identificarlos de mejor manera y poder ubicarlos de una forma más fácil, ¿sí? Todo lo que se refiere a propiedad horizontal no es más que esos edificios de apartamentos, por ejemplo, en los cuales cada uno de los niveles constituye una propiedad, porque recordemos que la propiedad no solo de un bien inmueble no puede constituirse únicamente sobre una superficie plana en un bien inmueble, sino que también puede constituirse, tal y como su nombre lo dice, hacia arriba, ¿sí? Pues vemos, esa es una situación que les quería yo mostrar para que nos quedara un poco más claro esa situación. Y con respecto a lo que veíamos en la presentación, de que indica de que más adelante, una vez de allí en adelante, dice, una vez que se le ha asignado un número de registro inicial a la situación que nosotros llevamos al registro, pues con posterioridad a ello, cualquier modificación que nosotros deseamos hacer en relación a eso que inscribimos, debemos identificar plenamente el bien con el número que le fue asignado inicialmente. Vamos a ver si por acá tengo, vamos a ver. Digamos que lo común es colocar el número de inscripción, ¿no? Les voy a compartir por acá. Veamos. Ellos me dicen si lo pueden observar. Esta es una inscripción del registro de la propiedad, ¿sí? Sí, se ve. Ya sé. Si se dan cuenta acá hay un número de inscripción. Dice inscripción número 3, ¿sí?
dice inscripción número 3. Ese número 3 lo que nos está dando referencias de que, por una cuestión de mera lógica, antes de la inscripción esta que estamos viendo acá, hay 2 inscripciones anteriores. La primera pudo haber sido la inicial, en la cual se le asignó al bien un número de finca, un número de folio y un número de libro. Y la posterior, pues fueron tal vez, qué sé yo, algún tipo de compraventa o alguna donación que se realizó siempre sobre este bien. Lo que ese principio de inscripción nos indica es de que una vez que tiene asignado el número de finca, el folio y de libro, cualquier anotación posterior debemos identificar plenamente con el número que le fue asignado al bien. En este caso, por ejemplo, el número de finca es un 1977, folio 477 del libro 44E. Ese esa letra E que tiene la parte del número, lo que significa es electrónico, ¿sí? Que ya es una inscripción electrónica con la que cuentan, pero si se dan cuenta, la par aparece de el progreso. Identifica el nombre del libro. Lo que pudiera darse el caso que sea folio 1977, folio 477, libro 44 de Guatemala, por ejemplo, de Escuintla. Entonces es importante identificar plenamente el bien cuando vamos a realizar una inscripción posterior o que va a surtir una modificación a este tipo de bien, ¿sí? Pero como podemos ver, y lo que nos interesa acá es ver la situación de que el registro de la propiedad, el sistema que utilice, y la mayoría de registros lo maneja así, un número de inscripción inicial, el número de folio y de libro, y dependiendo de qué registro estamos realizando nuestra inscripción, dependiendo de eso va a ser el nombre que le van a asignar. Si fuera en el registro mercantil, pues probablemente fuera de sociedades mercantiles, ¿sí? Déjenme regresar a donde estaba. El fundamento legal de este principio registral de inscripción lo vamos a encontrar en el artículo 1131 del Código Civil. Si quieren lo anotan allí como tarea para que lo lean, ¿sí? Allí básicamente ese artículo 1131 de lo que nos habla es de los requisitos que debe de cumplir todo bien que está sujeto a una inscripción, ¿sí? Pero para que lo anoten y lo tengan allí dentro de sus apuntes, ese es uno de los fundamentos legales de este principio de inscripción. ¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto a eso antes de que pasemos al siguiente? Si no, pues seguimos, ¿eh? A ver. El siguiente principio que vamos a analizar es un principio muy importante. Bueno, de hecho todos lo son, ¿sí? Pero este juega un papel muy preponderante y en algún momento me recuerdo que se los platiqué y se los comenté, porque tiene que ver con, o deviene de una obligación que tiene el Estado de Guatemala frente a todos nosotros como ciudadanos y como guatemaltecos, y no solo frente a nosotros, sino que cualquiera que esté dentro del territorio de la República de Guatemala, y es el principio de seguridad jurídica. Parte de lo importante de contar con todos estos registros públicos que existen es brindar a la ciudadanía y brindar a las personas seguridad en las diferentes negociaciones que realizan. Y no solo en las negociaciones, sino garantizar a la larga el derecho humano de la propiedad privada. Imaginémonos que no existiera un registro de la propiedad como tal y que todas las cuestiones únicamente quedaran en celebraciones entre particulares. Pues simple y sencillamente no se podría garantizar por parte del Estado ese derecho de propiedad y ese bienestar común que debe de reinar en todo Estado de Derecho. Este principio de seguridad jurídica encuentra su asidero legal en el artículo 2, ¿sí?, de nuestra Constitución Política de la República, que es un artículo constitucional, de rango constitucional, que nos habla con respecto a la seguridad. Pero no se debe de entender únicamente la seguridad como, o que se haga la referencia únicamente a que exista policía o que exista un ejército que pueda resguardar nuestras fronteras, no.
y va mucho más allá de ese concepto de seguridad. Y ahí les puse un pequeño extracto de lo que en relación a este principio de seguridad, este es de rango constitucional, con respecto a lo que la propia Corte de Constitucionalidad ha manifestado en reiterada jurisprudencia, y que básicamente indica que la seguridad consiste en la confianza que tiene el ciudadano dentro de un Estado de Derecho hacia el ordenamiento jurídico. Tal virtud, las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales deben actuar observando dicho principio, respetando las leyes vigentes, principalmente la ley fundamental, ¿sí? Es decir, la confianza que depositan las personas de que lo que están llevando al registro, o lo que está en el registro de la propiedad, tiene el respaldo precisamente de un Estado, de un ordenamiento jurídico que debe de respetarse, ¿sí? Para poder, ¿cómo se llama? Garantizarse así los derechos de la propiedad privada. Se entiende como la garantía del resguardo efectivo de las inscripciones registrales. En el sentido, hay un error ortográfico, las disculpas del caso, que una vez asentados en los libros correspondientes, estos se van a conservar y van a permanecer inalterables en el transcurso del tiempo, esto siempre y cuando no ocurra un acto que vaya a modificar eso que nosotros inscribimos. Por ejemplo, si usted inscribe una compraventa y un bien a su favor, una vez que lo lleva al registro de la propiedad, pues el mismo va a pasar a estar inscrito a su nombre, tal y como veíamos en la certificación o en la razón de inscripción que veíamos anteriormente, ¿sí? Y la garantía que usted va a tener es de que eso se va a permanecer allí de forma inalterable. Siempre y cuando usted no lo modifique, no lo altere, el registro de la propiedad tiene la obligación de conservarlo así, a su nombre. Salvo que usted venga y lo venda a una persona, o se lo vaya a donar a su hijo, o vaya a constituir algún tipo de hipoteca sobre el mismo. Una vez que esa modificación sea inscrito, allí se va a modificar esa inscripción, pero digamos que inicialmente, por principio general, debemos entender que ese principio de seguridad hace referencia a no solo existe certeza jurídica en cuanto a lo que se está inscribiendo, es decir, que es real y que es verdadero lo que se está inscribiendo, sino que también el registro tiene la obligación de resguardarlo y mantenerlo en el mismo estado que usted lo está inscribiendo, salvo que usted mismo venga y modifique el mismo. Por supuesto que de estas situaciones se han dado muchos casos en los cuales desafortunadamente han existido bandas delincuenciales que han estafado a personas y han incursionado inclusive a nivel del registro de la propiedad, alterando y modificando ciertas situaciones que se encuentran allí inscritas, ¿sí? Y parte de eso deviene también que muchas de las personas... Voy a mandar a imprimir. Alguien se le activó. Tamaño oficio. Cecilio, Pues les decía, para ello el registro de la propiedad actualmente, y ya de hace varios años, ofrece a las personas lo que es un servicio de inmovilización de bienes inmuebles. Esto es una garantía adicional de que el bien inmueble que aparece inscrito a su nombre no va a ser objeto de ningún tipo de modificación si no cuenta, por ejemplo, con su autorización. Esto por lo general va aparejado con un tema de registro de las huellas dactilares del propietario, ¿sí? Déjenme ver por aquí, creo que tengo un ejemplo de lo que les estoy comentando, ¿sí? Para que lo veamos más claro. Es parte de la seguridad que ofrece el registro general de la propiedad, sobre todo. ¿Sabes? Si se dan cuenta, el escrito que les estoy colocando por acá dice solicitud de inmovilización voluntaria, y pues es una persona que lo que está solicitando es de que por el plazo de 3 años
se mantenga inmovilizado un bien inmueble, ¿sí? Ahí está plenamente identificado el número de finca, de folio y de libro del Departamento de Guatemala. Y pues ahí lo que dice básicamente dice inmovilización propietaria por el plazo de 3 años, manifestando y coloca su huella correspondiente, ¿sí? Este es un servicio que el registro de la propiedad proporciona. Obviamente tiene un costo, que no es que sea gratuito, pero es un costo bastante bajo para el servicio tan eficiente que prestan, y sirve mucho sobre todo para evitar que terceras personas de forma anómala puedan hacer algún tipo de anotación en el bien que se encuentra a su favor. Porque algo que tampoco podemos negar como sociedad es que se han dado muchos casos en los cuales las personas tienen pleno conocimiento de que tienen un bien inscrito a su nombre, pero con el tiempo se dan cuenta de que ese bien aparece inscrito a nombre de una tercera persona que a veces ni siquiera sabe uno quién es, ¿verdad? Y cuando uno va a pedir el historial al registro de la propiedad, resulta que se ingresó en una oportunidad, una escritura de compraventa en donde yo supuestamente le vendía a esa persona ese bien inmueble por X o Y cantidad, y se vuelve un relajo, ¿sí? Tan es así ese fenómeno de las estafas sobre bienes inmuebles y estafas al registro de la propiedad que, de hecho, a nivel del Ministerio Público existe una agencias especiales que se dedican a investigar este fenómeno criminal de el robo o el despojo de bienes o de propiedades de forma anómala, ¿sí? Y eso es lo que produce es una vulneración a ese principio de seguridad jurídica, a ese principio de certeza jurídica que nosotros los guatemaltecos debemos de tener, de la confianza que debe de existir en el propio registro de la propiedad, de que mi bien inmueble va a estar allí garantizado, ¿sí? Como explica por allí un registrador de la propiedad de España en un artículo que escribió por ahí que se llama Globalización y Publicidad, parte de lo importante que es precisamente contar o que un Estado de Derecho, que un país cuente o garantice ese principio de seguridad jurídica, es que atrae a la inversión extranjera a su propio país, ¿sí? Imagínense quién va a querer invertir en un país en donde, por ejemplo, la propiedad privada no se respeta. Eso definitivamente va a desincentiva a cualquiera. Un país en donde no se respeta ese tipo de situaciones, pues es poco atractivo para alguien que quiera venir a invertir en nuestro país. Entonces eso, ahí es donde radica precisamente la importancia de que el Estado garantice esa seguridad jurídica, ¿sí? Les decía, y para que lo anoten ahí en su ley correspondiente, el artículo 2 constitucional es el fundamento legal precisamente de este principio de seguridad jurídica, que hace referencia no solo al bienestar y a la integridad física de los guatemaltecos, sino también a garantizar precisamente que todos los registros, todos los actos que se celebran atendiendo a nuestro ordenamiento jurídico deben estar debidamente garantizados, ¿sí? Vamos a pasar ahora al siguiente principio, que es un principio que se llama derogación, y se recuerdan que hacia grandes rasgos habíamos platicado precisamente el día viernes, si no estoy mal, con respecto a este principio de derogación, y yo les decía que a lo que hace referencia este principio es que la actuación de los registros es a ruego, es decir, la persona interesada en que se registre su bien inmueble, o que se registre su sociedad, o que se registre el nacimiento de su persona o su matrimonio, es la que debe de acudir ante el registro a solicitar esa situación, precisamente, de que se inscriba, de que se registre esa situación. No es que el registro de oficio venga y vaya, por ejemplo, a los hospitales a ver qué niños nacieron hoy, 12 de julio, para inscribirlos de oficio, no. Es la propia persona quien tiene que ir al registro correspondiente a hacer la inscripción, ¿sí? Y se los colocaba allí, dice,
consiste en que el procedimiento solo puede ser iniciado a instancia de parte, es decir, por la persona interesada, mediante la petición dirigida ya sea al registrador general de la propiedad, al registrador mercantil, al registrador de propiedad intelectual, al registrador civil del Registro Nacional de las Personas, dependiendo de qué es lo que nosotros vayamos a necesitar que se inscriba, nosotros tenemos que provocarlo, ¿sí? No es que ellos de oficio lo vayan a inscribir y que ya vayamos a contar con una inscripción, ni nada. Nosotros tenemos que solicitar, dice, salvo algunas excepciones en las cuales el registro podrá actuar de oficio, pero son muy contadas, son muy escasas. Por lo tanto, la función del registro de la propiedad es rogar. Hace mucho referencia a esto de los principios al registro de la propiedad porque se recuerda que yo les había dicho que estos principios, todos estos principios tienen su origen doctrinariamente en el derecho inmobiliario o en el derecho hipotecario y por eso es que a veces hacen mucha referencia a lo que es el registro de la propiedad, ¿sí? Porque digamos que su origen o de donde nacieron estas situaciones es en el derecho inmobiliario. Pero eso no significa que no los podamos aplicar a otros registros, como por ejemplo el registro mercantil, el registro de propiedad intelectual o el de garantías mobiliarias, entre otros, que es digamos que son como que los más comunes, los que más se utilizan, ¿sí? Vamos a encontrar de este principio algunos fundamentos legales, como es el artículo 1127 del Código Civil, también lo va a encontrar usted en el artículo 340 del Código de Comercio, que hace referencia a las solicitudes que se dirigen al registrador mercantil, a las solicitudes iniciales, y por ejemplo también el artículo 7 de la Ley de Propiedad Industrial, que allí en ese artículo de esa ley va a encontrar usted los requisitos que se deben de llenar para hacer una solicitud inicial de una marca. Podemos decir que en Guatemala el principio de rogación se materializa con la presentación de los documentos para su inscripción. Es decir, la rogación se da hasta que usted llega al registro y los presenta para su inscripción. Podemos realizar algún tipo de compraventa o algún tipo de contrato, inclusive celebrar un matrimonio civil, pero si no lo llevamos al registro correspondiente es como que no surtiera ningún tipo de efecto legal, ¿sí? Porque la propia ley es la que establece que para que surta efectos frente a terceros se debe de inscribir en el registro correspondiente. Para en el caso de los matrimonios civiles en el registro civil, para el caso de las sociedades mercantiles en el registro mercantil, para el caso de las compraventas en el registro de la propiedad correspondiente, ¿sí? Si no, es como que tal situación no hubiera surtido efecto, ¿sí? Usted puede tener conocimiento de que se casó con determinada persona, pero si tal situación no aparece inscrita y anotada en el registro correspondiente, que en este caso sería el registro civil, es como que no existiera tal situación, ¿verdad? Entonces se debe de cumplir con esa situación. Vamos a ver por acá, les voy a compartir algunos ejemplos que tienen que ver con este principio de rogación y que son básicamente algunas solicitudes que usted puede presentar en los registros correspondientes. Esto que tienen en pantalla pues es una solicitud de un registro inicial de signos distintivos. Esta es una solicitud dirigida al registro de propiedad intelectual con respecto a una inscripción de una marca. Ahí me dicen por si en caso se corta o no se mira, ¿sí? Y pues básicamente lo que usted presenta allí es esto, ¿sí? Este número de preingreso es un código que el propio registro de forma automática asigna, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues el nombre, aparece el nombre de la persona compareciente. ¿Y qué es lo que está pidiendo esta persona acá? Es que le inscriban esta marca, básicamente. Que le inscriban esta marca, ¿sí? Adjunta ahí el diseño correspondiente de la marca que hay. Entonces, si se dan cuenta, esta es la solicitud inicial. Y aquí es donde se materializa ese principio de rogación que nos habla la doctrina, ¿sí? Que es la materialización, que es que la persona se presenta ante el registro con esta documentación. De hecho, dice, acompaña su solicitud, reproducciones, fotocopia de su DPI, su nombramiento, porque es una entidad, y el comprobante de pago. Y aparece ahí, acá un espacio en donde ella tiene que firmar, para que haga la firma correspondiente, firma y sello del abogado que lo auxilia.
Fíjense que en el caso de el registro de la propiedad intelectual, la ley de la materia, que es la ley de propiedad industrial y la ley de derechos de autor y derechos conexos, en ese artículo 7 que veíamos allí sí la ley de forma expresa indica que esta solicitud inicial, sí, solo sí, inicialmente debe de ir firmada por la persona interesada. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en el registro de la propiedad, en el que la persona que se presenta físicamente al registro con los documentos para inscribirlo puede ser cualquier persona, ¿sí? Independientemente que sea el propietario quien adquirió el bien inmueble. Y eso lo vamos a ver. Déjenme ver si tengo por aquí alguno de... por ejemplo, este es un... Déjenme borrar esto. Este es un formulario de solicitud de inscripción de una sociedad ante el registro mercantil. Y si se dan cuenta, pues básicamente es lo mismo, ¿verdad? Un lugar y una fecha. Y pues va a aparecer allí el nombre de qué es lo que estamos solicitando que se inscriba, que en este caso es una sociedad. ¿Sí? Aparecen todos los datos correspondientes. Y aquí la diferencia es de que aquí puedo yo firmar como notario, para presentarlo yo como notario, ¿sí? O puede firmarlo la persona que vaya a presentarse ante el registro correspondiente, ¿sí? Y esa es una diferenciación que hay en relación, por ejemplo, con el registro de propiedad intelectual. Y ahí sí la ley claramente dice, no, la primera inscripción, el primer formulario, la primera solicitud sí la debe de hacer la persona interesada, el propietario de esa marca, ¿sí? Que en este caso era la representante legal de esa sociedad. Acá en el registro de la propiedad, pues da la opción a que cualquier persona lo haga, ¿sí? Me recuerdo que acá. Este es un formulario con el que se presentan los documentos al registro de la propiedad. Sí se mira, ¿verdad? Porque cambia de hoja, pero... Si se dan cuenta, pues dice primer ingreso de documentos, formulario de presentación para registro de propiedad, registro general de la propiedad. Pues aparece ahí un número de escritura, la fecha de la escritura, el notario que la autorizó, datos del presentante y datos del presentador. ¿Sí? Si se dan cuenta, hace referencia a dos personas distintas, ¿sí? Y eso es lo que quiero que tengamos en cuenta y que por acá se lo puse en la presentación, que dice, debe distinguirse la diferencia entre solicitante y presentador. El solicitante es el que tiene o representa el interés legítimo. Para el caso que veíamos del registro de la propiedad, el presentante va a ser el comprador, el nuevo dueño, el que adquirió el bien, ¿sí? Y el presentador, como regla general, puede ser cualquier persona. Por lo general, ahí uno coloca los datos del procurador, ¿sí? Que es la persona que va a ir al registro y va a ir a solicitar que se inscriba a esa situación. A veces, y en la práctica sucede así, que uno le entrega el testimonio a la persona interesada, al nuevo dueño, al nuevo comprador del bien, y le dice, bueno, lo tiene que llevar a el registro correspondiente para su inscripción. Lo delicado de esa situación es que a veces a las personas lo dejan todo el tiempo y a veces resulta que ya no lo hacen o simplemente pierden ese testimonio y ya no realizan esa inscripción. Entonces, como les decía yo, parte de la seguridad jurídica es de que para que surta efectos frente a terceros tiene que estar inscrito ese testimonio que usted le está dando a su cliente, ¿sí? Entonces, digamos que lo más aconsejable en la práctica es de que usted obviamente, si el cliente lo paga, pues ofrecerle ese servicio de hacerle a usted la inscripción correspondiente. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los matrimonios civiles, que a veces a usted como notario lo contratan para celebrar la boda civil de las personas.
Y pues esos avisos de ese matrimonio lo puede realizar cualquier persona, siempre que lleve el aviso que el notario le va a dar y una copia del acta de matrimonio correspondiente, pues usted se lo puede dar fácilmente a los contrayentes para que ellos vayan a arreglar y vayan a inscribir su matrimonio. Pero resulta que a veces las personas no lo hacen. No lo hacen y pasan por alto esa situación, y cuando van a ver al Registro Nacional de las Personas aparecen todavía como solteros. Y esa es una situación que no puede darse, ¿sí? Entonces hay que tener esa diferenciación, ¿sí? Entre presentador, como dice acá, y el solicitante, ¿sí? Porque los registros, la mayoría aceptan ese tipo de situaciones, salvo ese que veíamos ahí de la ley de propiedad intelectual, en el que en ese sí exige que en el primer escrito, en el escrito inicial, la firma que debe de calzar o quien se debe de presentar es la persona legítimamente interesada. Fíjense que nuestra ley o nuestro ordenamiento o nuestros sistemas registrales permiten eso, precisamente, que ante el registro de la propiedad pueda llegar cualquier persona, obviamente plenamente identificada, y sean ellos quienes presentan a su inscripción un contrato de compraventa, que por lo general uno lo realiza a través de sus procuradoras, ¿verdad? Sin embargo, hay países como por ejemplo en Perú. En Perú, el propio ordenamiento jurídico, las leyes de allá exigen que quienes se deben de presentar ante los registros deben de ser profesionales del derecho, ¿sí? Deben de ser abogados, deben de ser notarios debidamente colegiados y estudiados, porque se entiende que son ellos quienes conocen de primera mano las consecuencias en que se pudiera incurrir si ese acto no se inscribe en su momento ante el registro correspondiente, ¿sí? Y esa quizás sería como que una medida tal vez a futuro para poder adoptar a nosotros a nuestro sistema registral por esa situación, precisamente para brindarles a la persona una asesoría más completa, ¿sí? Bueno, dudas, preguntas, comentarios con respecto a lo que hemos visto en esta noche. Si no, pues lo dejaríamos por allí por hoy, y mañana continuaríamos con los siguientes principios, ¿sí? No sé si ya contestaron o ya pasaron la asistencia correspondiente, pero por allí Cindy les va a indicar cuál es el tema que deben de colocar. Yalix, se los Muchas envía a gracias, las licenciado. 7:45 al grupo de WhatsApp y acá también al chat de la sesión. Ok, muchas gracias, Cindy, y le agradezco mucho. Bueno, Gracias, entonces si no licenciado. hay dudas, si no hay comentarios al respecto de estos tres principios que vimos hoy, pues nos vamos a quedar por acá por hoy, y vamos a continuar mañana siempre a la misma hora para continuar con el desarrollo de la clase, ¿sí? Les Muchas agradezco. gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Atención. Feliz noche, noche. licenciado. Pase Espero que buena logren noche, descansar. licenciado. Lic, feliz noche. Mañana por acá. licenciado. Buenas noches, Lick. Pase buena noche. Recording stopped. Noche, Lic.